Es la conmovedora historia de Elias Vance, un veterano de guerra cuyo heroísmo fue olvidado por el sistema, pero no por aquellos cuyas vidas salvó. Esta es una historia de redención, de segundas oportunidades y de cómo el destino puede unir a las personas de maneras extraordinarias. Los invito a acompañarme en este viaje emocional, que nos recordará que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser contada. No olviden dejar sus comentarios al final y suscribirse para más historias inspiradoras como esta. La escarcha cubría las calles de la ciudad como un manto silencioso, y el viento cortante de febrero hacía que incluso los transeúntes más abrigados apresuraran el paso hacia sus hogares cálidos. Para Elias Vance, un hombre de 78 años con el rostro curtido por las inclemencias del tiempo y los recuerdos dolorosos, la noche prometía ser otra batalla más contra el frío implacable que amenazaba con congelar sus huesos artríticos. Sus manos temblorosas, cubiertas por guantes raídos que más parecían trapos, buscaban desesperadamente un lugar donde refugiarse de la temperatura que descendía peligrosamente bajo cero. El cartón húmedo que había sido su cama durante las últimas semanas ya no ofrecía ninguna protección contra el pavimento helado, y sus pies entumecidos dentro de botas gastadas que tenían más agujeros que cuero le recordaban constantemente su vulnerabilidad. La dignidad que una vez había vestido como uniforme militar ahora se había desvanecido entre las sombras de callejones olvidados y la indiferencia de una sociedad que parecía haber perdido la capacidad de ver más allá de las apariencias. Cuando sus pasos lo llevaron hasta los fondos de una funeraria abandonada, Elías sintió un alivio momentáneo al descubrir que una ventana rota le permitía acceder a un espacio que, aunque polvoriento y lleno de herramientas oxidadas, al menos lo protegería del viento que azotaba las calles como látigos invisibles. No era la primera vez que recurría a este tipo de refugio temporal. Años de vivir en las calles le habían enseñado a identificar los lugares donde podría pasar una noche sin ser molestado, aunque siempre con la incertidumbre de no saber si al amanecer se encontraría con la comprensión o con la hostilidad. Sus movimientos eran cautelosos, casi silenciosos, fruto de décadas de entrenamiento militar que su cuerpo recordaba incluso cuando su mente a veces divagaba entre el presente y los fantasmas del pasado. Se acomodó en un rincón, usando su mochila desgastada como almohada, y cerró los ojos esperando que el sueño llegara antes que los recuerdos de explosiones y gritos que lo atormentaban cada noche. El eco de su respiración entrecortada se mezclaba con el silbido del viento, creando una sinfonía melancólica que parecía narrar la historia de un hombre que una vez fue héroe y ahora luchaba simplemente por sobrevivir. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de las grietas de la funeraria, despertando a Elías con una sensación de falsa seguridad que se desvaneció al instante cuando escuchó las voces autoritarias y los pasos pesados que se acercaban a su refugio improvisado. Su corazón, que había enfrentado campos de batalla y había latido bajo el fuego enemigo, ahora se aceleraba por una razón completamente diferente: el miedo a ser descubierto en su momento más vulnerable. Los años de experiencia militar le habían enseñado a evaluar rápidamente las situaciones de peligro, pero esta vez no había estrategia de escape ni compañeros de armas que pudieran ayudarlo. Solo estaba él, un anciano desvalido, enfrentándose a un sistema que parecía criminalizar la pobreza y la desesperación. Las voces se acercaban cada vez más, y Elías pudo distinguir el tono oficial de los oficiales de policía que habían venido a investigar lo que el propietario de la funeraria había reportado como una invasión de propiedad. Su cuerpo, que una vez había sido fuerte y resistente, ahora temblaba no solo por el frío sino por la humillación que estaba a punto de enfrentar. Intentó ponerse de pie con dignidad, pero sus articulaciones rígidas protestaron, recordándole cruelmente que ya no era el soldado joven que había sido. La puerta se abrió con un estruendo que resonó en todo el espacio, y la luz del día reveló su presencia como si fuera la de un criminal común. Los oficiales lo miraron con una mezcla de lástima y deber profesional, pero para Elías
Esas miradas representaban el juicio final de una sociedad que había olvidado que él había arriesgado su vida para protegerla. «Señor, va a tener que venir con nosotros», le dijo uno de los oficiales con un tono que trataba de ser amable, pero que no podía ocultar la autoridad del procedimiento legal que estaba a punto de comenzar. Las esposas que le pusieron en las muñecas se sentían más pesadas que cualquier equipo militar que hubiera cargado, porque representaban no solo la pérdida de su libertad, sino también la confirmación de que había caído tan bajo que ahora era considerado una amenaza para la propiedad privada. Mientras lo conducían hacia el vehículo policial, Elías observó las caras de los curiosos que se habían reunido para presenciar su arresto, y en sus ojos vio el mismo desprecio que había visto en los rostros de quienes consideraban a los veteranos como cargas sociales en lugar de héroes que habían sacrificado su juventud y su salud mental por el bien común. El camino hacia la estación de policía se sintió como una marcha fúnebre, marcando el final de cualquier esperanza que pudiera haber tenido de que su vida mejorara. La sala del tribunal tenía ese aire solemne y frío que caracteriza a los lugares donde se decide el destino de las personas, con sus paredes cubiertas de madera oscura y los retratos de jueces pasados que parecían observar desde sus marcos, dorados cada procedimiento legal que se desarrollaba bajo su mirada eterna. Elías, vestido con la misma ropa arrugada que había usado durante su noche en la funeraria, se sentó en el banquillo de los acusados, sintiendo el peso de las miradas de todos los presentes, desde el fiscal que revisaba sus papeles con eficiencia mecánica hasta los pocos espectadores que habían venido a presenciar lo que consideraban un caso rutinario de invasión de propiedad. Sus manos, que una vez habían empuñado armas para defender la libertad, ahora temblaban ligeramente mientras esperaba que comenzara el procedimiento que podría resultar en su encarcelamiento, o, en el mejor de los casos, en una multa que no tenía forma de pagar. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, que había defendido la justicia en tierras extranjeras, ahora se encontraba del lado equivocado de la ley en su propio país. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando se anunció la entrada de la jueza, y todos los presentes se pusieron de pie en señal de respeto hacia la magistrada que estaba a punto de decidir su futuro. La jueza Celina Alves entró con paso firme y seguro, portando su toga negra con la dignidad que otorgan años de experiencia en el sistema judicial y la sabiduría que viene de haber visto cómo la vida puede ser injusta incluso dentro de los confines de la ley. Sus ojos, acostumbrados a leer entre líneas y a descifrar las historias humanas que se esconden detrás de cada caso, se posaron momentáneamente en Elías, y algo en la expresión cansada y noble del anciano le resultó familiar, aunque no pudo identificar inmediatamente qué era lo que despertaba esa sensación de reconocimiento. Mientras revisaba los documentos del caso, una historia simple de invasión de propiedad protagonizada por un veterano sin hogar, Celina no podía apartar de su mente la sensación de que había algo más profundo en esta situación que lo que aparentaba en la superficie. Tomó asiento en su estrado, organizó sus papeles y llamó al orden, preparándose para otro día de trabajo en el que tendría que equilibrar la aplicación de la ley con la compasión humana. Su experiencia le había enseñado que cada caso, por más simple que pareciera, podía contener sorpresas que cambiarían por completo la perspectiva de todos los involucrados, y algo en su intuición le decía que este caso no sería la excepción. Mientras Elías permanecía de pie frente al estrado, esperando que se leyeran los cargos en su contra, la jueza Celina Alves sintió que algo extraordinario estaba sucediendo en su mente, como si piezas de un rompecabezas largamente olvidado comenzaran a encajar lentamente. Sus ojos se fijaron en el rostro del acusado, estudiando cada línea, cada cicatriz, cada rasgo que el tiempo y las adversidades habían marcado en su semblante, mientras un recuerdo lejano pero persistente pugnaba por salir a la superficie de Mitetisintin, su conciencia. Había algo en la postura del hombre, en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar de su situación humillante, que le recordaba a alguien de quien había escuchado hablar en conversaciones familiares, alguien cuya historia
Había sido contada con respeto y admiración en las reuniones navideñas y en los momentos de reflexión sobre el sacrificio y el heroísmo. La sensación se intensificó cuando observó las manos del acusado, manos que evidentemente habían conocido el trabajo duro y la disciplina militar, y que ahora temblaban ligeramente por la edad y la tensión del momento. Su mente trabajaba, febrilmente, tratando de conectar los puntos entre el hombre que tenía frente a ella y los relatos que había escuchado sobre un soldado valiente que había salvado la vida de su primo Gabriel en una misión peligrosa en territorio enemigo. Y momento de revelación llegó como un rayo que ilumina la oscuridad, súbito e incontrovertible, cuando Selina logró identificar completamente al hombre que estaba frente a ella. Elias Vance, el soldado que había arriesgado su propia vida para rescatar a Gabriel y traerlo de vuelta a casa cuando parecía que todo estaba perdido. Las historias que Gabriel le había contado sobre su Salvador, descripciones detalladas de un hombre valiente y abnegado que no había dudado en adentrarse en territorio enemigo para recuperar a un compañero herido, cobraron vida ante sus ojos, mientras observaba al veterano que ahora se encontraba en el banquillo de los acusados. Su corazón se aceleró al darse cuenta de la cruel ironía de la situación. El hombre que había salvado a su primo, el héroe de tantas historias familiares, ahora estaba siendo juzgado por el simple acto de buscar refugio del frío en una propiedad abandonada. La emoción amenazó con abrumarla, pero su experiencia como magistrada le permitió mantener la compostura profesional mientras su mente trabajaba rápidamente para encontrar una forma de ayudar a quien tanto había ayudado, a su familia. Sabía que tenía que actuar con cuidado, siguiendo todos los protocolos legales, pero estaba determinada a encontrar una manera de que la justicia realmente se hiciera en este caso tan especial. Después de suspender la audiencia para estudiar mejor el caso, la jueza Selina Alves se retiró a la privacidad de su despacho, donde las paredes forradas de libros de leyes parecían susurrar historias de justicia aplicada y de decisiones que habían cambiado vidas para mejor o para peor. Su mente bullía con emociones contradictorias. Por un lado, la alegría de haber encontrado al hombre que había salvado a Gabriel, y por otro, la indignación de ver cómo el sistema había fallado tan miserablemente a alguien que merecía respeto y reconocimiento en lugar de acusaciones y humillación. Sabía que como jueza tenía limitaciones éticas que le impedían actuar directamente en favor de Elías de manera obvia, pero también sabía que su posición le otorgaba cierta influencia para dirigir las cosas hacia el camino correcto. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas discretas, buscando información sobre abogados especializados en casos de veteranos, profesionales que entendieran no solo las complejidades legales, sino también las circunstancias humanas que rodeaban a quienes habían servido a su país. Su experiencia le había enseñado que a veces la justicia requería de pequeños empujones para manifestarse plenamente, y estaba dispuesta a hacer ese empujón si era necesario. Entre las notas que tomaba y las llamadas que realizaba, su mente no dejaba de pensar en Gabriel y en cómo se sentiría al saber que su Salvador se encontraba en tan difícil situación. Durante sus investigaciones, Selina recordó haber escuchado hablar de Mateus Costa, un abogado con una reputación excepcional en la defensa de veteranos y casos de injusticia social, un hombre que había dedicado gran parte de su carrera a luchar por aquellos que el sistema había olvidado o marginado. Su nombre apareció repetidamente en las conversaciones que tuvo con colegas y en los artículos que encontró durante su búsqueda, descrito como un profesional que combinaba la excelencia técnica con una genuina pasión por la justicia y una comprensión profunda de los desafíos que enfrentan los veteranos al reintegrarse a la sociedad civil. Selina sabía que no podía contactar directamente a Mateus para pedirle que tomara el caso, ya que eso violaría su neutralidad judicial, pero podía encontrar una forma indirecta de que Elías supiera de la existencia de este abogado excepcional. Después de mucha reflexión, decidió que la mejor estrategia sería mencionar discretamente a Mateus durante una conversación casual con el defensor público asignado al caso, sugiriendo que casos como el de Elías a menudo se beneficiaban de la experiencia especializada de abogados como Costa.
Era un movimiento sutil pero efectivo, un pequeño acto de intervención divina disfrazado de sugerencia profesional. Su corazón se llenó de esperanza al pensar que finalmente podría hacer algo significativo para ayudar al hombre que tanto había ayudado a su familia. Mateus Costa estaba revisando expedientes en su oficina cuando recibió la llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Una llamada que inicialmente parecía ser una consulta rutinaria sobre un caso simple de invasión de propiedad, pero que despertó su interés inmediatamente cuando mencionaron que el acusado era un veterano de guerra en situación de calle. Durante sus 20 años de carrera legal, había desarrollado un instinto especial para identificar casos que escondían historias más profundas de las que aparentaban en la superficie. Y algo en la descripción del caso de Elias Vance le decía que había mucho más de lo que se veía a primera vista. Su experiencia trabajando con veteranos le había enseñado que detrás de cada historia de vida en las calles, de cada acusación menor, de cada encuentro con la ley, solía haber un trasfondo de servicio militar, de sacrificio personal y de un sistema que había fallado en cumplir sus promesas hacia quienes habían arriesgado sus vidas por el país. Sin dudarlo, aceptó tomar el caso, movido no solo por su compromiso profesional, sino por una sensación inexplicable de que este caso podría ser diferente, especial de alguna manera que aún no podía comprender completamente. Programó una cita para conocer a Elías lo más pronto posible, ansioso por escuchar su historia y comenzar a construir una defensa que fuera más allá de la simple cuestión legal. Cuando Mateus se encontró con Elías en la pequeña sala de reuniones de la cárcel, inmediatamente notó algo extraordinario en la presencia del anciano veterano. A pesar de su apariencia desaliñada y su situación humillante, había una dignidad innata en su postura, una nobleza en su mirada que hablaba de experiencias vividas, con honor y de principios que no habían sido quebrantados por las adversidades. Durante su primera conversación, Elías habló con voz tranquila pero firme sobre su situación actual, sobre los años de vida en las calles y sobre la noche que lo llevó a buscar refugio en la funeraria. Pero cuando Mateus le preguntó sobre su servicio militar, algo cambió en la expresión del veterano. Sus ojos se llenaron de recuerdos lejanos, algunos dolorosos y otros llenos de camaradería y propósito, mientras relataba historias de misiones peligrosas, de compañeros salvados y perdidos, de decisiones tomadas bajo presión extrema que habían significado la diferencia entre la vida y la muerte para muchos soldados. Mateus escuchaba con atención creciente, tomando notas no solo de los hechos, sino de las emociones que acompañaban cada relato, dándose cuenta de que tenía frente a sí no solo a un cliente que necesitaba defensa legal, sino a un héroe cuya historia había sido injustamente olvidada. Al final de esa primera reunión, Mateus sabía que este caso se había convertido en algo personal para él, una misión que iba más allá de la simple representación legal. Armado con los pocos datos que Elías pudo proporcionarle sobre su servicio militar, Mateus Costa se sumergió en una investigación que lo llevó por los laberintos burocráticos del sistema militar, navegando entre archivos polvorientos, bases de datos desactualizadas y funcionarios que parecían más interesados en proteger los secretos del pasado que en revelar la verdad sobre los héroes olvidados. Su búsqueda inicial en los registros públicos reveló información básica sobre el servicio de Elías, fechas de alistamiento y baja, unidades de asignación y destinos de servicio, pero nada que explicara por qué un soldado con un historial aparentemente limpio había terminado viviendo en las calles sin los beneficios y el reconocimiento que merecía. Cada pista lo llevaba a otra pregunta. Cada documento revelaba más inconsistencias, como si alguien hubiera tratado deliberadamente de borrar o minimizar los logros y sacrificios de Elías durante su tiempo en el ejército. Las horas se convertían en días mientras Mateus hacía llamadas telefónicas, enviaba solicitudes de información y visitaba oficinas gubernamentales, siempre con la sensación de que estaba persiguiendo sombras de una historia que alguien no quería que fuera contada. Su persistencia comenzó a generar resultados cuando algunos funcionarios veteranos, conmovidos por su dedicación,
le proporcionaron pistas sobre archivos clasificados que podrían contener información más detallada sobre las misiones de Elías. Luam. Perseverancia de Mateus finalmente dio frutos cuando logró acceder a archivos militares que habían sido recientemente desclasificados, documentos que contenían información detallada sobre operaciones militares específicas en las que Elías había participado durante su tiempo en el extranjero. Lo que encontró en esos archivos lo dejó sin aliento. Reportes de misiones que describían actos de heroísmo extraordinario, decisiones valientes tomadas bajo fuego enemigo, y múltiples ocasiones en las que las acciones de Elías habían salvado vidas y evitado desastres militares de mayores proporciones. Había reportes de una emboscada en particular donde Elías había arriesgado su vida repetidamente para rescatar a compañeros heridos, manteniéndolos vivos hasta que llegara la ayuda médica, y descripciones de su liderazgo durante momentos críticos que habían evitado que toda su unidad fuera aniquilada. Los documentos revelaban que Elías había sido recomendado para múltiples condecoraciones, incluyendo la prestigiosa Orden del Coraje Nacional, pero por razones que no estaban claras en los archivos, estos reconocimientos nunca habían sido procesados completamente. Mateus se dio cuenta de que tenía en sus manos no solo la defensa de un caso de invasión de propiedad, sino la evidencia de una de las injusticias más graves que había visto en su carrera. Un héroe de guerra que había sido olvidado por el mismo sistema que había prometido honrar su servicio. La indignación y la determinación se apoderaron de él mientras comenzaba a planear no solo la defensa legal de Elías, sino una campaña para restaurar su honor y obtener el reconocimiento que se merecía. Con los archivos desclasificados en sus manos, Mateus Costa se embarcó en la tarea de verificar y corroborar cada detalle de la información que había descubierto, contactando a veteranos que habían servido junto a Elías y que podrían proporcionar testimonios de primera mano sobre los actos heroicos descritos en los documentos oficiales. Su búsqueda lo llevó a través del país, rastreando a soldados retirados que ahora vivían vidas tranquilas como abuelos, trabajadores jubilados y ciudadanos comunes, pero que guardaban en sus memorias recuerdos vívidamente claros de los momentos en que Elias Vance había salvado sus vidas. Cada conversación telefónica revelaba nuevos detalles sobre la personalidad excepcional de Elías, su coraje bajo presión, su negativa a abandonar a un compañero herido, su habilidad para mantener la calma y tomar decisiones acertadas incluso en las situaciones más caóticas y peligrosas. Los veteranos que había localizado no solo confirmaron los eventos descritos en los archivos, sino que añadieron detalles emotivos que los documentos oficiales no podían capturar. La forma en que Elías había consolado a los heridos mientras los transportaba al lugar seguro, cómo había sacrificado sus propias raciones para alimentar a compañeros más débiles, y cómo su presencia había sido un faro de esperanza durante los momentos más oscuros de su despliegue. Mateus se sentía cada vez más conmovido por la evidencia acumulada, dándose cuenta de que Elías no era solo un héroe, sino un líder excepcional cuyas acciones habían tenido un impacto profundo y duradero en las vidas de muchas personas. Uno de los testimonios más poderosos llegó de Marcus Thompson, un veterano que ahora trabajaba como maestro en una escuela primaria, quien recordaba vívidamente el día en que Elías lo había salvado durante una emboscada que había durado más de 8 horas bajo el fuego enemigo intenso. Marcus relató con lágrimas en los ojos cómo Elías había regresado repetidamente al campo de batalla para rescatar a soldados heridos, exponiéndose a disparos de francotiradores y explosiones de granadas para asegurar que ningún hombre fuera dejado atrás. Describió cómo Elías había usado su propio cuerpo como escudo para proteger a un compañero gravemente herido, y cómo había mantenido la moral de todo el pelotón durante las horas más desesperantes del combate, cuando parecía que no sobrevivirían para ver otro amanecer. El testimonio de Marcus fue seguido por los de otros veteranos, cada uno añadiendo su propia perspectiva sobre el carácter extraordinario de Elías y sobre cómo sus acciones habían cambiado el curso de múltiples operaciones militares. Mateus documentó cuidadosamente cada testimonio, cada detalle,
cada corroboración de los hechos que aparecían en los archivos desclasificados, construyendo un caso que iba mucho más allá de la simple defensa legal. Sabía que tenía en sus manos la oportunidad no solo de exonerar a Elías de los cargos de invasión de propiedad, sino de corregir una injusticia histórica que había durado demasiado tiempo. La historia que estaba emergiendo era la de un verdadero héroe americano cuyo sacrificio y valor habían sido criminalmente ignorados por el sistema que se suponía debía honrar su servicio. En las semanas previas al juicio, Mateus Costa trabajó incansablemente organizando toda la evidencia que había recopilado, transformando documentos militares, testimonios de veteranos y fotografías históricas en una presentación legal que pudiera transmitir efectivamente la magnitud del heroísmo de Elías y la grave injusticia que había sufrido durante décadas. Su oficina se convirtió en un centro de comando donde cada superficie estaba cubierta con copias de archivos militares, transcripciones de entrevistas con veteranos y cronologías detalladas de las operaciones en las que Elías había participado. Mateus sabía que tenía que caminar cuidadosamente la línea entre presentar una defensa legal sólida para los cargos de invasión de propiedad y exponer la historia más amplia de injusticia sistemática que había llevado a Elías a su situación. Actuó. Su estrategia se basaba en demostrar que la sociedad tenía una deuda pendiente con Elías, y que juzgarlo por buscar refugio del frío sería una continuación de la injusticia que ya había sufrido durante tanto tiempo. Cada noche, Mateus revisaba sus notas y practicaba su presentación, consciente de que tendría una sola oportunidad para contar la historia completa de Elías y lograr no solo su exoneración, sino también el reconocimiento que merecía. La presión era inmensa, pero también lo era su determinación de lograr justicia para un hombre que había dado tanto y recibido tan poco a cambio. Mientras tanto, Elías esperaba en la cárcel, oscilando entre la esperanza que las acciones de Mateus habían despertado y la resignación que años de desilusión habían grabado profundamente en su alma. Durante las visitas de su abogado, Elías escuchaba con una mezcla de asombro y dolor, mientras Mateus le relataba los testimonios de sus antiguos compañeros de armas, muchos de los cuales recordaban vívidamente sus actos heroicos y expresaban gratitud por estar vivos gracias a él. Para Elías era difícil reconciliar las historias de heroísmo que Mateus le contaba con la realidad de su situación actual. Un anciano sin hogar acusado de un delito menor, olvidado por el sistema y abandonado por la sociedad. Los recuerdos de sus días en el ejército habían sido durante tanto tiempo una fuente de dolor más que de orgullo, asociados con la pérdida de compañeros y con la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo habían hecho. Pero ahora, por primera vez en décadas, comenzaba a sentir que tal vez su servicio había significado algo más de lo que había creído, que sus sacrificios no habían sido en vano y que las vidas que había salvado habían continuado, habían florecido, habían tenido impacto en el mundo. La esperanza era un sentimiento peligroso para alguien que había sido decepcionado tantas veces, pero Elías no podía evitar sentir que algo estaba cambiando, que tal vez su historia no había terminado con su vida en las calles. La mañana del juicio definitivo, la sala del tribunal se llenó de una manera inusual para un caso de invasión de propiedad, con veteranos uniformados, familiares de soldados salvos por Elías, periodistas que habían escuchado rumores sobre la historia extraordinaria que estaba a punto de revelarse, y ciudadanos curiosos que sentían que algo importante estaba por suceder. El aire estaba cargado de expectación, mientras Elías, vestido con un traje que Mateus había conseguido para él, tomaba su lugar en el banquillo con una dignidad renovada que contrastaba marcadamente con su apariencia derrotada durante las audiencias anteriores. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y desesperanza, ahora brillaban con una chispa de esperanza cautelosa mientras observaba las caras familiares de algunos de los veteranos que habían venido a testificar en su favor. La jueza Celina Alves entró en la sala con paso firme, consciente de que este día marcaría un punto de inflexión no solo en la vida de Elías, sino posiblemente en su propia carrera judicial, ya que tendría la oportunidad de corregir una
injusticia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba asiento en el estrado, sabiendo que su primo Gabriel estaría orgulloso de lo que estaba a punto de suceder. La atmósfera en la sala era de solemnidad y anticipación, como si todos los presentes sintieran que estaban a punto de presenciar algo histórico. Mateus Costa se levantó para hacer su presentación inicial con la confianza que viene de saber que la verdad está de su lado, pero también con la humildad de quien comprende la magnitud de la responsabilidad que tiene en sus manos. Su voz resonó clara y fuerte en la sala mientras comenzó a narrar la historia de Elias Vance, no como un invasor de propiedad, sino como un héroe de guerra cuyo sacrificio había sido olvidado por el mismo país que había jurado proteger. Comenzó describiendo la noche fría en la que Elías había buscado refugio, pero rápidamente llevó la atención de todos hacia el verdadero contexto de la historia. Décadas de servicio militar honorable, actos de heroísmo extraordinario, y un sistema que había fallado en cumplir sus promesas hacia uno de sus defensores más valientes. A medida que Mateus hablaba, la atmósfera en la sala cambió palpablemente, pasando de la formalidad rutinaria de un juicio menor a la reverencia apropiada para una historia de verdadero heroísmo y sacrificio. Los documentos que presentó como evidencia, los archivos desclasificados que había descubierto después de semanas de investigación, pintaban el retrato de un soldado excepcional cuyo valor había salvado múltiples vidas y evitado tragedias de mayores proporciones. El silencio en la sala era absoluto mientras todos los presentes escuchaban la revelación de una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Uno por uno, los veteranos que Mateus había localizado durante su investigación tomaron el estrado para testificar sobre los actos heroicos de Elias, y cada testimonio agregaba otra capa de profundidad y emoción a la historia que se estaba desarrollando ante los ojos asombrados de todos los presentes en la sala. Marcus Thompson fue el primero en hablar, su voz temblando ligeramente por la emoción mientras describía vívidamente el día en que Elias había arriesgado su vida repetidamente para salvarlo durante la emboscada que había durado 8 horas bajo fuego enemigo intenso. Sus palabras pintaron una imagen clara de Elías corriendo a través del campo de batalla, esquivando balas y explosiones para llegar hasta donde él yacía herido, y luego cargándolo en sus hombros durante más de 2 kilómetros hasta llegar al lugar seguro. Marcus habló de cómo Elías había regresado al campo de batalla no una, sino 4 veces más, rescatando a otros compañeros heridos y asegurándose de que ningún hombre fuera dejado atrás, incluso cuando su propia vida estaba en peligro constante. La sala estaba en completo silencio mientras Marcus describía la imagen de Elías cubierto de sangre, tanto propia como de sus compañeros, pero rehusándose a buscar atención médica hasta estar seguro de que todos los demás estaban a salvo. Al final de su testimonio, Marcus se dirigió directamente a Elías y le dijo: «Estoy vivo hoy, tengo una familia. He podido ser maestro y tocar la vida de cientos de niños, todo porque usted no me abandonó ese día». El siguiente testimonio llegó de James Rodríguez, un veterano que ahora trabajaba como bombero, quien relató cómo Elías había mantenido la moral y la cohesión de toda la unidad durante los momentos más desesperantes de su despliegue, cuando las bajas se acumulaban y parecía que la misión era imposible de completar. James describió la forma en que Elías había tomado decisiones de liderazgo cruciales bajo presión extrema, decisiones que habían salvado no solo vidas individuales, sino que habían evitado el colapso completo de operaciones militares importantes. Habló de la noche en que Elías había voluntariamente tomado el turno de guardia de un compañero enfermo, manteniéndose despierto durante 36 horas continuas para asegurar la seguridad de todo el campamento, y de cómo había compartido sus propias raciones de comida con soldados más jóvenes que estaban luchando con la adaptación a las condiciones difíciles del despliegue. El testimonio de James reveló una faceta diferente del heroísmo de Elías. No solo su valor en combate, sino su liderazgo compasivo y su dedicación absoluta al bienestar de sus compañeros de armas. Cuando James terminó su testimonio, se volvió hacia Elías con lágrimas en los ojos y le dijo:
Usted nos enseñó lo que significa ser un verdadero soldado, lo que significa nunca abandonar a un hermano. La emoción en la sala era palpable, y varios de los espectadores, incluyendo algunos de los veteranos presentes, luchaban por contener sus propias lágrimas mientras escuchaban estas historias de heroísmo y sacrificio. Cuando el testimonio de los veteranos había terminado y la sala aún reverberaba con las emociones despertadas por sus relatos, la jueza Celina Alves tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Pidió un receso breve y luego, al regresar, solicitó permiso para hacer una declaración personal que era relevante al caso. Con voz clara pero cargada de emoción, Celina reveló su conexión personal con Elías, explicando que él era el soldado que había salvado la vida de su primo Gabriel durante una operación en Pakistán, y que durante años su familia había hablado con respeto y admiración sobre el hombre valiente que había traído a Gabriel de vuelta a casa. La revelación causó un murmullo de asombro en la sala, ya que nadie había esperado que la historia personal se entrelazara de manera tan dramática con el caso legal que se estaba desarrollando ante sus ojos. Celina explicó que había reconocido a Elías desde el primer día del juicio, pero que había mantenido su neutralidad judicial mientras permitía que la evidencia hablara por sí misma, y que ahora se sentía obligada a añadir su voz a los testimonios que habían confirmado el carácter excepcional del acusado. Sus palabras añadieron una dimensión profundamente personal a la historia, transformando el juicio de un procedimiento legal rutinario en un momento de reconocimiento y reparación histórica. La mirada que intercambió con Elías estaba llena de gratitud y respeto, y todos en la sala podían sentir el peso emocional del momento. Celina continuó su declaración describiendo el impacto que el heroísmo de Elías había tenido en su familia durante las décadas siguientes. Cómo Gabriel había regresado a casa, se había casado, había tenido hijos y había vivido una vida plena y productiva, todo gracias a las acciones valientes de Elías en ese día crucial en territorio enemigo. Habló de las cartas que Gabriel había escrito pero nunca había podido enviar. Cartas llenas de gratitud y admiración hacia el hombre que le había salvado la vida, y de cómo la familia había mantenido viva la memoria de Elías incluso cuando no sabían qué había sido de él después de su servicio militar. La jueza reveló que Gabriel había fallecido algunos años atrás, pero que hasta el final de sus días había expresado el deseo de poder encontrar a Elías para agradecerle personalmente y asegurarle que su sacrificio no había sido en vano. La ironía cruel de la situación no se perdía en ninguno de los presentes. Mientras Elías había vivido años de abandono y olvido, la familia que él había ayudado lo había recordado con cariño y gratitud, deseando poder hacer algo para mostrarle su aprecio. Celina concluyó su declaración diciendo que ver a Elías en el banquillo de los acusados había sido uno de los momentos más dolorosos de su carrera judicial, porque representaba todo lo que estaba mal con un sistema que criminalizaba la pobreza mientras ignoraba el heroísmo. Su voz se quebró ligeramente cuando dijo: «Este hombre no debería estar aquí como acusado. Debería estar aquí siendo honrado». Después de escuchar todos los testimonios y evidencias presentadas, la jueza Celina Alves se tomó varios minutos para reflexionar sobre la extraordinaria situación que tenía ante sí, consciente de que su decisión no solo afectaría el destino inmediato de Elías, sino que también enviaría un mensaje importante sobre cómo la sociedad trata a sus veteranos y a sus ciudadanos más vulnerables. La sala estaba en completo silencio mientras ella revisaba sus notas y contemplaba la ironía profunda de un héroe de guerra que había sido acusado de invasión de propiedad por el simple acto de buscar refugio del frío, una situación que revelaba las fallas fundamentales de un sistema que había prometido cuidar a quienes habían servido a su país. Su experiencia como jueza le había enseñado que la justicia a veces requiere de decisiones valientes que van más allá de la aplicación mecánica de la ley, y sabía que este era uno de esos momentos en los que podía hacer una diferencia real en la vida de alguien que se la merecía. La evidencia presentada por Mateus Costa había sido abrumadora e irrefutable. Documentos oficiales,
testimonios de primera mano, y un patrón claro de heroísmo y sacrificio que había sido criminalmente ignorado durante décadas. Celina sabía que tenía en sus manos la oportunidad no solo de exonerar a Elias de los cargos menores, sino de corregir una injusticia histórica que había durado demasiado tiempo. Su corazón se llenó de determinación mientras se preparaba para pronunciar un veredicto que sabía sería recordado durante mucho tiempo. Cuando Celina finalmente habló, su voz resonó con autoridad y convicción, mientras declaraba que los cargos contra Elias Vance eran desestimados completamente, pero que su decisión iba mucho más allá de la simple exoneración legal. Explicó que la evidencia presentada revelaba no solo la inocencia de Elias en relación con los cargos de invasión de propiedad, sino también una injusticia sistemática que demandaba reparación inmediata y reconocimiento público. Anunció que estaba ordenando una investigación completa sobre por qué las condecoraciones recomendadas para Elias nunca habían sido procesadas, y que estaba remitiendo el caso a las autoridades militares apropiadas para que se corrigiera esta grave omisión en el expediente de un héroe de guerra. Su declaración continuó con una crítica directa al sistema que había permitido que un soldado condecorado terminara viviendo en las calles, señalando que la verdadera invasión había sido la invasión de la dignidad y los derechos de Elias, por parte de un sistema que había fallado en cumplir sus obligaciones hacia él. La sala estalló en aplausos espontáneos cuando Celina anunció que estaba otorgando personalmente a Elias el reconocimiento judicial por valor excepcional, y que estaría recomendando que recibiera todas las condecoraciones y beneficios que se le habían negado injustamente. Su martillo golpeó la mesa con autoridad final mientras declaraba: «Señor Vance, usted no es un criminal. Usted es un héroe, y es hora de que sea tratado como tal». En las semanas que siguieron al veredicto histórico, la historia de Elias Vance se extendió por todo el país como un reguero de pólvora, capturando la atención de medios de comunicación, organizaciones de veteranos y ciudadanos comunes, que se sintieron conmovidos por el relato de un héroe olvidado que finalmente había recibido la justicia que merecía. Los reportajes de noticias llevaron su historia a hogares de todo el país, inspirando una ola de apoyo público y generando presión política para que se corrigieran las injusticias sistemáticas que habían permitido que la situación de Elias pasara desapercibida durante tanto tiempo. Mateus Costa recibió cientos de llamadas de otros veteranos que habían enfrentado situaciones similares y de organizaciones que querían ayudar a prevenir que otros héroes sufrieran el mismo abandono que había experimentado Elias. La oficina de la jueza Celina Alves también fue inundada con cartas de apoyo y gratitud de ciudadanos que habían sido inspirados por su decisión valiente de ir más allá de la aplicación rutinaria de la ley para corregir una injusticia histórica. El caso se convirtió en un símbolo de esperanza para veteranos en todo el país, demostrando que incluso después de décadas de abandono, la justicia aún podía prevalecer cuando las personas correctas estaban dispuestas a luchar por lo que era correcto. Elias, abrumado por la atención y el apoyo, luchaba por procesar la transformación dramática que había experimentado su vida en tan poco tiempo. El momentum creado por la publicidad del caso llevó a una acción gubernamental rápida y decisiva. El Departamento de Defensa anunció que estaba iniciando una revisión completa de los expedientes de Elias y que estaría procesando inmediatamente todas las condecoraciones que habían sido recomendadas pero nunca otorgadas durante su servicio militar. Una ceremonia especial fue programada en el Pentágono para presentar formalmente a Elias con la Orden del Coraje Nacional, junto con múltiples otras medallas y reconocimientos que habían estado esperando en archivos olvidados durante décadas. La Administración de Veteranos también anunció que Elias recibiría beneficios retroactivos, incluyendo una pensión completa, cobertura médica comprensiva y asistencia para vivienda que le permitirían vivir con dignidad durante sus años restantes. Funcionarios gubernamentales de alto rango, incluyendo el secretario de Defensa, emitieron declaraciones públicas reconociendo la injusticia que Elias había sufrido y prometiendo reformas para prevenir que situaciones similares ocurrieran en el futuro.
El reconocimiento oficial que había eludido a Elías durante tanto tiempo finalmente llegó en una avalancha de honores y beneficios, pero para él, lo más significativo era saber que su servicio había sido finalmente reconocido y que las vidas que había salvado no habían sido olvidadas. La transformación de paria social a héroe nacional reconocido fue tan dramática que a veces Elías tenía dificultades para creer que realmente estaba sucediendo. El día de la ceremonia oficial en el Pentágono, Elías se despertó en la habitación de hotel que el gobierno había proporcionado para él, mirando por la ventana hacia los edificios majestuosos de Washington, D.C., y sintiendo una mezcla de orgullo, nerviosismo y una profunda sensación de irrealidad sobre los eventos que estaban por desarrollarse. Durante décadas, había soñado con un momento como este, pero había enterrado esos sueños tan profundamente que ahora le costaba trabajo creer que realmente estaba a punto de suceder. Mateus Costa llegó temprano para acompañarlo, y juntos revisaron los eventos del día mientras Elías se vestía con el uniforme militar que le habían proporcionado. Un uniforme que le quedaba perfectamente y que parecía restaurar algo de la dignidad y el orgullo que había perdido durante sus años en las calles. Cuando se miró en el espejo, Elías vio no al vagabundo derrotado que había sido arrestado por invasión de propiedad, sino al soldado que una vez había sido, al héroe que siempre había llevado dentro pero que había sido oscurecido por años, de abandono y desesperanza. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ajustaba la corbata, no por nerviosismo sino por la emoción de finalmente recibir el reconocimiento que había merecido durante tanto tiempo. El peso de las décadas perdidas se sintió pesado en sus hombros, pero también sintió una ligereza que no había experimentado en años, la sensación de que finalmente se estaba haciendo justicia. La ceremonia en sí fue un evento emotivo y solemne que atrajo la atención de medios de comunicación nacionales y la presencia de oficiales militares de alto rango, veteranos de múltiples conflictos y familiares de los soldados que Elías había salvado durante su servicio. Cuando su nombre fue llamado y caminó hacia el pódium para recibir la Orden del Coraje Nacional, la sala estalló en aplausos que parecían durar para siempre, un reconocimiento que había estado esperando durante casi 2 décadas. El oficial, que presentó la medalla, leyó la citación que describía los actos específicos de heroísmo que habían llevado a la recomendación original, y cada palabra resonó con peso y significado mientras Elías recordaba esos momentos de terror y decisión que habían definido su servicio militar. Cuando la medalla fue colocada alrededor de su cuello, Elías sintió como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. No solo el peso de no haber sido reconocido, sino el peso de la culpa y la desesperanza que había cargado durante tantos años. Las lágrimas que corrieron por sus mejillas eran lágrimas de alivio, de gratitud y de una paz que no había sentido desde antes de su primer despliegue militar. Los veteranos presentes en la ceremonia se pusieron de pie como un solo hombre, saludando a un hermano que finalmente había recibido el honor que merecía, y en ese momento Elías supo que había encontrado su camino de vuelta a casa, no solo físicamente sino espiritualmente. Con los beneficios de veterano finalmente en su lugar y una pensión que le proporcionaría seguridad financiera por el resto de su vida, Elías se embarcó en la tarea de encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar, algo que no había tenido en décadas y que ahora parecía tanto un lujo increíble como un derecho fundamental que finalmente le había sido restaurado. Mateus Costa lo ayudó en el proceso de búsqueda, y juntos encontraron un apartamento pequeño pero cómodo en un edificio para veteranos, un lugar diseñado específicamente para proporcionar no solo vivienda sino también una comunidad de apoyo para aquellos que habían servido a su país. El apartamento tenía una sala de estar con ventanas que daban hacia un pequeño jardín, un dormitorio con una cama real y firme, y una cocina donde podría preparar sus propias comidas por primera vez en años. Cuando Elías caminó por el espacio, vacío durante su primera visita, sintió una emoción abrumadora al pensar que este lugar sería suyo, que tendría una dirección permanente,
un lugar donde podría descansar sin miedo a ser desalojado o arrestado. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave que le recordaba la tranquilidad, y la luz natural que entraba por las ventanas creaba una atmósfera de paz que contrastaba marcadamente con los callejones oscuros y los refugios temporales que habían sido su realidad durante tanto tiempo. Por primera vez en décadas, Elías comenzó a hacer planes para el futuro, planes simples pero significativos como comprar muebles, plantar algunas flores en macetas para las ventanas y tal vez adoptar un gato que le hiciera compañía. El proceso de mudarse y establecer su nuevo hogar fue tanto práctico como emocional, ya que cada objeto que Elías colocaba en su apartamento representaba un paso más hacia la normalidad y la estabilidad que había perdido años atrás. Mateus y Celina lo ayudaron con las compras necesarias, desde una mesa de cocina hasta ropa de cama, y cada pequeña adquisición se sentía como una victoria sobre el pasado que lo había mantenido atrapado en la pobreza y la desesperanza. La primera noche que durmió en su propia cama, en su propio apartamento, con las llaves de su propio hogar en el buró junto a él, Elías experimentó una sensación de seguridad que había olvidado que existía. El silencio de la noche no estaba lleno de los sonidos amenazantes de la calle o la incertidumbre sobre dónde dormiría la noche siguiente, sino de la tranquilidad de saber que tenía un lugar seguro donde descansar. Sus pertenencias, que habían cabido en una sola mochila durante años, ahora tenían espacio para expandirse y respirar, y poco a poco comenzó a acumular las pequeñas comodidades que hacen que una casa se sienta como un hogar. Los vecinos en el edificio de veteranos lo recibieron con calidez y comprensión, ya que muchos de ellos habían enfrentado sus propias batallas con la transición de la vida militar a la civil, y Elías encontró en ellos una comunidad que había estado buscando sin saberlo durante todos esos años de soledad. Una tarde tranquila, mientras Elías estaba organizando algunos de sus nuevos libros en una pequeña estantería que había comprado, para su sala de estar recibió una visita inesperada de la jueza Celina Alves, quien llegó con una caja pequeña pero significativa que había estado guardando durante años, esperando el momento apropiado para entregarla. Con una sonrisa suave pero emocionada, Celina explicó que la caja contenía cartas que su primo Gabriel había escrito para Elías a lo largo de los años. Cartas llenas de gratitud, admiración y la esperanza de poder encontrarlo algún día para agradecerle personalmente por haberle salvado la vida. Gabriel había comenzado a escribir estas cartas poco después de regresar a casa, cuando los recuerdos de su rescate aún estaban frescos en su mente, y había continuado escribiendo ocasionalmente durante los años siguientes, especialmente en fechas significativas como el aniversario de su rescate o durante momentos importantes de su vida como su boda o el nacimiento de sus hijos. Cada carta había sido una forma para Gabriel de procesar su gratitud y de mantener viva la memoria del hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida, incluso cuando no sabía si Elías estaba vivo o muerto, rico o pobre, feliz o luchando con sus propios demonios. Celina había heredado las cartas después de la muerte de Gabriel y había estado esperando el momento apropiado para entregarlas, nunca imaginando que el destino le daría la oportunidad de conocer personalmente a Elías y de ser parte de su historia de redención. Cuando Elías abrió la primera carta con manos temblorosas, las palabras de Gabriel lo transportaron instantáneamente de vuelta a aquellos días en el campo de batalla, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. No desde la perspectiva de la culpa y el trauma que había cargado durante décadas, sino desde la perspectiva de la gratitud y el amor que había inspirado en alguien cuya vida había salvado. Gabriel escribía sobre cómo había pensado en Elías todos los días desde su rescate, sobre cómo había nombrado a su primer hijo en su honor, y sobre cómo había tratado de vivir una vida que fuera digna del sacrificio que Elías había hecho por él. Las cartas describían los momentos felices de la vida de Gabriel: su boda con una mujer maravillosa, el nacimiento de sus 3 hijos, su carrera exitosa como ingeniero, y los viajes que había hecho con su familia. Todo mientras llevando en su corazón la gratitud hacia el hombre que había hecho posible todo eso.
En una de las cartas más emotivas, Gabriel escribía: «No pasa un día sin que recuerde su rostro en ese momento cuando pensé que todo había terminado, y la determinación en sus ojos cuando me dijo que no me iba a dejar atrás. Usted no solo me salvó la vida, me dio la oportunidad de amar, de ser amado, de crear una familia y de contribuir algo positivo al mundo. Esa es una deuda que nunca podré pagar, pero que honraré todos los días de mi vida, viviendo de manera que usted pueda estar orgulloso». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elías mientras leía carta tras carta, finalmente comprendiendo que su servicio había tenido un impacto más profundo y duradero de lo que jamás había imaginado. Los meses que siguieron a la entrega de las cartas de Gabriel marcaron una transformación final en la vida de Elías, no solo en términos de sus circunstancias externas, sino en la forma fundamental en que se veía a sí mismo y su lugar en el mundo. Las palabras de gratitud y amor de Gabriel habían sanado heridas en su alma que habían estado abiertas durante décadas, reemplazando la culpa y el autorrechazo con una comprensión profunda de que su vida había tenido significado y propósito, incluso durante los años más oscuros. Por primera vez desde su regreso del servicio militar, Elías comenzó a dormir sin pesadillas. Sus noches ya no estaban atormentadas por los sonidos de explosiones y gritos, sino llenas de la tranquilidad que viene de saber que había hecho una diferencia positiva en el mundo. Estableció una rutina diaria simple pero satisfactoria. Desayunaba mientras leía el periódico en su pequeña mesa de cocina, caminaba por el jardín del edificio donde había plantado flores que ahora florecían bajo su cuidado, y pasaba las tardes leyendo libros que había comprado con el dinero de su pensión, libros sobre historia, biografías de otros veteranos y ocasionalmente novelas que le permitían escapar a mundos de aventura y romance. Las visitas regulares de Mateus y Celina se habían convertido en momentos de gran alegría para él, oportunidades de compartir comidas caseras y conversaciones que lo conectaban con la comunidad más amplia de personas que se preocupaban por él. Su apartamento se había llenado gradualmente no solo de muebles y comodidades, sino de fotografías de la ceremonia de premiación, cartas de otros veteranos que había inspirado y pequeños regalos de personas cuyas vidas había tocado de alguna manera. En las tardes tranquilas, cuando la luz dorada del atardecer se filtraba a través de sus ventanas, Elías a menudo se sentaba en su silla favorita junto a la ventana, mirando hacia el pequeño jardín donde las flores que había plantado crecían y florecían bajo su cuidado amoroso. Era en estos momentos de quietud cuando sentía más profundamente la paz que había encontrado. Una paz que no era simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito cumplido y un legado reconocido. Las cartas de Gabriel estaban cuidadosamente guardadas en una caja especial en su dormitorio, pero sus palabras vivían en su corazón, recordándole diariamente que había marcado una diferencia real en el mundo, que su sacrificio no había sido en vano, y que las vidas que había salvado habían continuado floreciendo mucho después de que él había desaparecido de sus historias inmediatas. Ocasionalmente recibía cartas de los hijos y nietos de los soldados que había salvado, personas que querían agradecerle por hacer posible su existencia, y cada una de estas comunicaciones reforzaba su comprensión de que el impacto de sus acciones se había extendido a través de generaciones. Una noche, mientras se preparaba para dormir en la cama cómoda de su propio apartamento, con las llaves de su propio hogar en el buró y las fotografías de su ceremonia de premiación visibles en la luz suave de la lámpara, Elías se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando durante décadas sin saberlo. No solo un lugar para vivir, sino un lugar para pertenecer, no solo reconocimiento por su pasado, sino paz con su presente. Por primera vez en años, cerró los ojos sin miedo a los sueños que vendrían, sabiendo que había encontrado su camino de vuelta a casa, no solo físicamente sino espiritualmente, y que el resto de sus días serían vividos con la dignidad y la tranquilidad que siempre había merecido. Así termina la extraordinaria historia de Elias Vance,
Un recordatorio poderoso de que detrás de cada persona que vemos en las calles puede haber un héroe cuya historia no conocemos, un alma noble, que ha sacrificado más de lo que podemos imaginar por el bien de otros. Esta historia nos enseña que la justicia, aunque a veces llega tarde, nunca pierde su poder para sanar y restaurar. Nos recuerda que el verdadero heroísmo a menudo pasa desapercibido y que nuestra responsabilidad como sociedad es cuidar a aquellos que nos han cuidado. ¿Qué les pareció esta historia de redención y justicia tardía? ¿Conocen alguna historia similar de héroes olvidados? Compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias inspiradoras que nos recuerdan la importancia de la compasión, la justicia y el reconocimiento del verdadero valor humano.